24 estados. CNE confirma que MUD entregó el 1% de firmas requeridas para referéndum. Violencia desmedida. Un funcionario de Poli Caracas fue asesinado para robarlo en los Magallanes de Catia, aquí en Caracas. Continúa el proceso. MUD desestimó que investigación del Ministerio Público pueda frenar el referéndum. Denuncia irrespeto. Canciller Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela asume la presidencia de Mercosur por derecho legítimo y pleno. Actividad turística en peligro. Al menos 154 comercios han bajado su Santa María durante este año en Por la Mar. Reunión sin acuerdos. PSOE dice no a la investidura de Mariano Rajoy. Se jugará en Caracas. Leones y Tiburones llegan a acuerdo con la UCB. En perfecto estado de salud, Edgar Ramírez compartió su nueva portada y contó que tuvo un accidente automovilístico. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en nombre de nuestro equipo. Así es, Sandrina Yepes, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a iniciar con las informaciones y todos sus detalles. Comenzamos. A esta hora, 12 en punto, la Mesa de la Unidad ofrece rueda de prensa sobre el referendo revocatorio y agenda de movilizaciones desde la Casa de Acción Democrática en La Florida. A esta emisión del Noticiero de la Patria. Durante una reunión de trabajo con el Estado Mayor, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció un balance sobre la gran misión Abastecimiento Soberano. Apenas a 3 semanas, un poco menos de 3 semanas, de iniciada la gran misión Abastecimiento Soberano, una gran misión que va desde lo coyuntural, desde la emergencia, hacia lo estructural. Ya se han incorporado en estas 2 semanas y media 502 empresas productivas a lo largo y ancho del país, que representa el 77% del entramado productivo público y privado de los 3 motores: el agroalimentario, el farmacéutico y el industrial. Y mi llamado sigue siendo a un plan productivo conjunto de todos los que quieran producir. La gran misión Abastecimiento Soberano nos debe permitir a mediano plazo estructurar un nuevo sistema de funcionamiento económico que incluya desde lo productivo hasta los procesos distributivos, comercializadores, estables, justos por la vía del socialismo. Que nadie se engañe ni se deje engañar. Que nadie se confunda ni confunda a nadie. El camino no es el capitalismo, ni las privatizaciones, ni entregarle el país a la derecha ni a la oligarquía. El camino es más socialismo, más revolución, más poder popular. Ese es el camino nuestro. Sigamos en nuestro rumbo y que nadie nos saque del trabajo diario y de la Unión Cívico-Militar Popular de la gran misión Abastecimiento Soberano. Ha empezado el mes 8, vamos rumbo al mes de diciembre, vamos rumbo al mes de enero del próximo año. Año de resistencia y año de victoria. Así lo creo, así será. Durante el encuentro, el primer mandatario nacional evaluó junto a los equipos cívico-militar los avances de los 7 vértices que integran esta nueva política destinada a fortalecer los mecanismos de producción y distribución. Las empresas públicas deben ser ejemplo productivo, así lo sentenció el presidente Nicolás Maduro. Las empresas públicas, bueno, tienen que ser rápidamente ajustadas, reestructuradas, mejoradas. Cortemos cabeza donde hay gente que lo que ha hecho es achinchorrarse o corromperse. Vamos con todo, pues, con la guillotina de Robespierre. Las empresas públicas, socialistas, estatales, tienen que ser el ejemplo productivo
Porque quien produce desde una empresa socialista no produce para enriquecer a una persona, produce para servir a un país. Esa es la superioridad ética y moral del socialismo, el carácter humano del socialismo, que no se produce para enriquecer a una sola persona, sino para enriquecer una patria. La unión cívico-militar es la clave fundamental para seguir adelante con la gran misión abastecimiento soberano y seguro. Así lo manifestó el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Si algo caracteriza la gran misión abastecimiento soberano es precisamente su signo cívico-militar, que la unión cívico-militar no es un concepto etéreo, es un sentimiento y es un signo profundamente bolivariano y también un signo profundamente zamorano. Y ya ese concepto está en los textos jurídicos nuestros, en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuando dice que la unión cívico-militar es la actividad diaria y permanente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida a su pueblo, basada en el principio de corresponsabilidad que establece nuestra Constitución bolivariana. El jefe de Estado venezolano exigió a empresas de telecomunicaciones evaluar las tarifas que ofrecen por sus servicios. A los empresarios de las telecomunicaciones, bueno, de repente aparecieron unas tarifas. ¿Qué es esto? ¿Creen que no hay gobierno? Paraban eso y vamos a hacer una evaluación. Que si no pueden sostener esa empresa, que me la vendan, que se la vendan al Estado. Se lo digo así a los operadores de las empresas de telecomunicaciones. Si ustedes dicen que no pueden, véndanos esas empresas, que nosotros las sabremos llevar muy bien como a CanTV y a Movilnet. Sencillo. Y buscamos la forma, pues, de hacer la transacción de manera correcta y la patria sale ganando. El primer mandatario nacional exigió respeto para el Tribunal Supremo de Justicia ante la arremetida de la directiva de la Asamblea Nacional. Nadie puede aspirar, ninguno de nosotros, ningún ciudadano que nos escucha, se le ocurre decir: no acato la Constitución ni acato las decisiones legítimas de los poderes públicos del país. Sería el principio del caos, de la desintegración del Estado, de la sociedad, de la vida misma. Y más aún, quien ha jurado a la Constitución cumplirla y hacerla cumplir, y tiene los más altos cargos del Estado, tiene la más alta responsabilidad de dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley y en el respeto a los poderes públicos. Por eso, como jefe de Estado, yo repudio y rechazo las acciones del golpe parlamentario contra el Poder Judicial que ha hecho este señor Ramos Alú la semana pasada. No se puede calificar de otra manera, sino de un intento de golpe parlamentario. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ofrecer un balance de la gran misión abastecimiento soberano, donde anunció la incorporación de más de 500 empresas productivas, representando el 75% del motor farmacéutico, industrial y agroalimentario del país. Asimismo, reiteró la necesidad de estructurar, ajustar y mejorar las empresas públicas para ser un ejemplo productivo. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo. Vamos con toda la fuerza de un sueño que ha despertado. Vamos con todo el amor, como pueblo organizado, asumiendo más de un reto, más de una lucha, y en esto dar la vida más allá. Vamos con la convicción que es el pueblo que en un canto sabe que es la patria grande y la solidaridad. Ideas y pensamientos hoy construyen el precepto de unidad y con todo va.
Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Amigos, continuamos con las informaciones. A esta hora, la Mesa de la Unidad ofrece rueda de prensa sobre el referendo revocatorio y agenda de movilizaciones desde la Casa de Acción Democrática en la Florida. Santiago Gutiérrez se encuentra en vivo y nos tiene los detalles. Adelante, Santiago, buenas tardes, cuéntanos. Hola, muchísimas gracias, amigos de todo el país. Muy buenas tardes. En efecto, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, es el vocero, como es natural, y hay temas, lógicamente, que van a ser tocados aquí, como la participación del CNE sobre haber realizado ya la revisión del 1% de la firma, lo cual obliga a este organismo a dar fecha para el próximo paso del 20%. Acciones de presión también por parte de la Mesa de Unidad Democrática en los próximos días, según hemos conocido, y naturalmente lo que tiene que ver con la reincorporación de los 3 diputados de Amazonas a la Asamblea Nacional. Oigamos parte de las declaraciones de Jesús Torrealba. Más que suficiente la cantidad de firmas para superar ampliamente la talanquera del 1%. Eso, repito, a regañadientes, desencajada, a disgusto, tuvo que reconocerlo ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hay que decirlo de manera bastante más clara. Ese 1% significaba apenas 190.000 firmas. El CNE tuvo que reconocer que casi 400.000 rebasaron todos los filtros legales e ilegales interpuestos por la burocracia pesubista del Consejo Nacional Electoral. Tuvieron que reconocerlo, tuvieron que dar su brazo a torcer. Eso es lo primero que hay que destacar. Y yo tengo que hacer un reconocimiento público a el coraje cívico del pueblo venezolano. Nuestras mujeres, los hombres venezolanos, los jóvenes venezolanos, los ancianos venezolanos dieron una demostración de coraje cívico excepcional en la epopeya ciudadana que se vivió del 20 al 24 de junio. Ese heroísmo fue el que hizo posible el que ayer, repito, a regañadientes, el proyecto totalitario, el gobierno totalitario, el PSUV gobierno, el PSUV CNE, el PSUV TCJ diera su brazo a torcer y reconociera que logramos efectivamente el 1%. Eso es lo primero que tenemos que informar en la mañana de hoy. Creemos que esta situación aún no nos coloca en una autopista de cara al referendo revocatorio, pero sí nos coloca en una carretera más amplia y con menos obstáculos. Yo debo insistir en lo siguiente: la exigencia del 1% a la Mesa de la Unidad Democrática en sí mismo ya era una irregularidad, ya constituyó una irregularidad. Las normas del 2007 del Consejo Nacional Electoral establecían que ese requisito es para actores no suficientemente caracterizados, que no hubiesen comprobado su representatividad social o política. En el caso de la Mesa de la Unidad Democrática, es un absoluto despropósito habérselo exigido, porque la MUD viene de haber obtenido casi 8 millones de votos en las elecciones parlamentarias. Entonces, repito, era un despropósito, era algo insólito exigirle ese requisito a la Mesa de la Unidad Democrática, como también era absolutamente ilegal y antirreglamentario exigir la desagregación de ese 1% a nivel estatal. ¿Por qué? Porque estamos exigiendo. Parte de las declaraciones de Jesús Torrealba, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, por la presencia del gobernador del estado de Amazonas, Liborio Guaroyo, nos hace presumir ciertamente que se va a hacer referencia también a la reincorporación reciente de los 3 diputados por Amazonas, que ha sido cuestionada, y esto ha llevado a vocero del gobierno a decir que los actos próximos de la Asamblea Nacional son nulos, de tal manera que esto lo va a dilucidar en los próximos minutos en esta rueda de prensa el señor Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias, Santiago. Por supuesto, nosotros permaneceremos atentos. Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad. Así lo dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, tras cumplir con la recolección de la primera fase. Oliver Rodríguez nos cuenta más.
Según datos del ente electoral, 407.622 electores fueron registrados para la manifestación de voluntades y tan solo el 98.04%, es decir, 329.412 rúbricas, coincidieron con el registro. Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por Secretaría. Para el Poder Electoral existen 198 ciudadanos que intentaron validar más de una vez y otros 1.326 no coincidieron con la base de datos. Vistas las irregularidades relativas a la posible usurpación de identidad cometida por algunos ciudadanos, el Poder Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso, es decir, del 0,33 registro de las huellas que no corresponden a la persona que dice ser 1.326 personas, las cuales serán llevadas al Ministerio Público por parte del Consejo Nacional Electoral para que hagan las investigaciones que correspondan. Sobre las huellas, indicó que alrededor de 6.600 fueron de mala calidad, cifra que representa el 1,73%, 441 repetidas y 243 duplicadas. Luego de estas afirmaciones, ahora la Mesa de la Unidad Democrática cuenta con 2 días para consignar por escrito la solicitud de recolección de las 4 millones de firmas que representa el 20% del padrón electoral. Desde el Consejo Nacional Electoral, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Amigos, y hasta ahora el diputado Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, se pronuncia en su habitual rueda de prensa semanal. Manuel Covela se encuentra en vivo en la sede del Palacio Federal Legislativo y nos trae los detalles. Buenas tardes, Manuel, cuéntanos, te escuchamos. Así es, Néstor, buenas tardes, saludos a todos. Efectivamente, las declaraciones del diputado Julio Borges acaban de comenzar y en este momento se está refiriendo en detalle a la agenda legislativa para la sesión que está pautada para esta tarde a las 2:30. Vamos a escuchar entonces al diputado Julio Borges. Democrática en el país. Ese va a ser el primer punto de discusión en la Asamblea Nacional y se refiere al emplazamiento que hacemos al CNE a que abra las puertas para que todos los venezolanos, a través del voto, puedan expresar su opinión como dueños del país de cómo queremos que sea el futuro de Venezuela. Venezuela no puede continuar con esta Venezuela arruinada, de colas, de inseguridad. El país necesita un cambio. Millones de venezolanos han activado ese cambio a través del referéndum revocatorio y por eso el día de hoy en la Asamblea Nacional el primer punto es emplazar al CNE a que se ponga en sintonía con el pueblo venezolano y permita que el derecho constitucional de la gente, que es el voto, sea lo que produzca para todo el país una solución a esta crisis. No hay otra vía más democrática, más transparente, más libre de poder lograr la paz en Venezuela, el progreso, el empleo, la reactivación económica, el tener productos en los anaqueles, que un cambio completo a través del voto y a través del referéndum que permita tener una economía distinta, un país distinto, unos derechos sociales distintos, porque el país está metido en un caos que no da para más. Eso en referencia al primer punto de nuestra agenda. Igualmente, vamos a tener hoy una discusión sobre lo que está sucediendo como una copia en todo el continente y que tiene que ver con el derecho del Parlamento. Lo que ha sucedido en Nicaragua, lo que se quiere hacer con los diputados de Amazonas, para nosotros tiene que tener una expresión clara y es el respeto del voto. Así como nosotros estamos luchando por el voto, por el referéndum revocatorio, queremos que el voto del 6 de diciembre se respete. Y por eso nuestro llamado al Tribunal Supremo de Justicia para que en el caso de los diputados de Amazonas exista una solución que respete a los votantes de Amazonas, que respete a los votantes venezolanos. Y eso es lo que nosotros estamos el jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, Julio Borges, detallando lo que va a ser la parte de la agenda legislativa para esta tarde. Comenzaba el diputado Julio Borges señalando que se va a debatir un acuerdo en el cual la Asamblea Nacional va a emplazar al CNE para que respete los derechos constitucionales de los venezolanos y también se va a estar tocando hoy en la Asamblea Nacional
Nacional el caso de la reincorporación de los diputados de Amazonas. Es la información hasta el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Continuamos con más. La ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, aseguró que Venezuela asume por derecho el ejercicio legítimo y pleno de la presidencia pro tempore del Mercosur. La canciller Delcy Rodríguez denunció que el irrespeto a estas normas fundacionales corresponde a una triple alianza contra el país. En el fondo, lo que está detrás de todo esto, Ernesto, bueno, la triple alianza que pretende ejecutar o reeditar un plan Cóndor contra la revolución bolivariana. Y en ese atentado contra la revolución bolivariana está atentando también contra los pueblos del Mercosur. Se está afectando un mecanismo de integración regional, se están afectando mecanismos de unión de los pueblos de Sudamérica, con el único pretexto y con la única convicción de imponer nuevamente el consenso de Washington. Nosotros responsablemente estamos ejerciendo la presidencia pro tempore de Mercosur. Hemos agradecido además la gestión, lo que fue la presidencia de Uruguay. Hemos agradecido al gobierno de Uruguay por todo lo que fue su desempeño y hemos agradecido también, el respeto que ha hecho el gobierno de Uruguay del Estado de Derecho de este mecanismo subregional. Rodríguez reiteró que las condiciones para el traspaso de la presidencia pro tempore son el haber transcurrido un semestre y seguir la rotación por orden alfabético. Por otra parte, señaló que es de su preocupación la actitud de la canciller de Argentina, Susana Malcorra, al desconocer las normas y tratados del derecho internacional. Exjefes de Estado y Gobierno pertenecientes a la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA se pronunciaron a propósito de lo que consideran atentados a los parlamentos de Nicaragua y Venezuela. Los exjefes de Estado y de Gobierno firmantes mostraron su preocupación y elevaron una palabra de alerta ante la opinión pública internacional. Los distintos gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea por las alteraciones graves que hoy sufren los ordenamientos constitucionales y democráticos de Nicaragua y Venezuela. Manuel Galindo, Contralor General de la República, se pronunció contra la juramentación de los diputados de Amazonas en la Asamblea Nacional. Exhortó al Poder Legislativo a recapacitar y acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos parte de lo que fueron sus declaraciones. El máximo tribunal de la República ha declarado la nulidad de leyes y otros actos legislativos sancionados arbitrariamente por la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque coliden con esta Constitución. El día jueves 28 de julio de 2016, la Asamblea Nacional juramentó e incorporó a los ciudadanos Julio Igarza, Irma Guarulla y Rommel Gusamana como diputados por el Estado Amazonas, creando con ello un precedente contra la institucionalidad y la preservación del Estado de Derecho, al desacatar la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esta acción, por parte del Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional, induce a la provocación de una crisis política. Se exhorta al Poder Legislativo, por órgano de la Asamblea Nacional, a reflexionar sobre las implicaciones que tiene para la vida política y social del país realizar actos en desacato a las sentencias proferidas por el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. Trabajadores, pacientes de clínicas privadas y familiares exigieron al Seguro Social aumento de las cuotas diarias para las casas de reposo. Durante una protesta frente a la sede del Seguro Social en Caracas, el diputado José Trujillo, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, denunció que la situación de las casas de reposo se ha ido agravando en los últimos 18 meses por falta de presupuesto. Advirtió que si los centros quiebran, los pacientes podrían ser enviados a la calle. Estas casas tienen un presupuesto cama día de 2.000 bolívares, donde un presupuesto cama día en un hospital universitario, cualquiera que usted coja, está entre 18.000 y 25.000 bolívares diarios. ¿Qué se va a pagar con esos 2.000 bolívares? El seguro pretende que con 2.000 bolívares se pague un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena. Además se pague a los trabajadores de la institución. Además de eso, quiere que le den las medicinas.
Más de 5.000 personas están en las casas de reposo, en su mayoría adultos mayores y pacientes con trastornos psiquiátricos u otras patologías crónicas. Trujillo informó que otro de los problemas es la escasez de psicotrópicos. Bueno, que no hay alimentos, no hay medicina, los pacientes se están descompensando, no los quieren entregar y eso no puede ser, porque para eso se paga una cuota al Seguro Social. El aumento de las tarifas de las operadoras de telefonía móvil en Venezuela continuarán suspendidas por orden presidencial. Euclides Sotillo nos cuenta más. Así lo acordó el gobierno en esta mesa de trabajo con los directivos de las empresas de telecomunicaciones Movistar, Digitel y Movilnet, hasta que se analice integralmente el sector y se llegue a un consenso para fijar los nuevos precios de los servicios que no altere sustancialmente el ingreso de los usuarios. Estas tarifas serán estudiadas rigurosamente, las propuestas que se vienen realizando, la integralidad del sector para que haya una propuesta progresiva, racional, que respete al pueblo de Venezuela y que además proteja exclusivamente a los sectores más necesitados. Pedro Cortés, presidente de Telefónica Movistar Venezuela, asegura que el sector telecomunicaciones presenta los mismos problemas de deuda y mantenimiento como otros sectores de la economía. Confía que se definan unas tarifas ajustadas a la realidad venezolana. Como buenos profesionales nos comprometemos a resolver este tema de manera sumaria. Yo le diría, y eso es un poco la apuesta que tenemos, en resolverlo en 2 días para que pueda ser revisado por las máximas autoridades del país. Los representantes de las operadoras de telefonía no solo reiteraron ser respetuosos de la normativa legal venezolana, sino también que confían que de estas mesas de trabajo se concreten soluciones como el tema de la inversión en el sector. En la avenida Urdaneta, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Euclides. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento, se reunió con la Dirección Municipal de los Altos Mirandinos, donde insistió en la necesidad de una salida pacífica y consensuada a la crisis que atraviesa Venezuela. Reiteró que esta organización política sigue abogando por un gobierno de unidad y entendimiento que realmente se aboque a resolver los problemas del país. Es necesario que esta crisis de gobernabilidad, que esta crisis que padecen nuestros compatriotas que no consiguen alimentos, medicinas, repuestos, que están expuestos al mal funcionamiento de los servicios públicos o a la inseguridad personal, sea resuelta con el concurso de todos los venezolanos. Y por eso la propuesta de un gobierno de unidad nacional, un gobierno que convoque a los mejores, sin distingos políticos, ideológicos. Es momento de hacer una nueva pausa. Pero en minutos Talento en ascenso. escucharemos unas voces muy especiales en la versión remix de este tema. Los detalles con Cariel Squad. La niña Stephanie Valentina Alejo necesita con urgencia topiramato de 100 miligramos y Clonac de 2 miligramos. Favor contactar al 0414-514-3523. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Un funcionario de Policaracas fue asesinado para robarle los Magallanes de Katia aquí en Caracas. Lirio Pérez nos dice que su esposa, también policía, resultó herida. Muy buenas tardes, Lirio, cuéntanos. Buenas tardes, gracias. El oficial de la Policía de Libertador, Robinson José García Navas, de 30 años de edad, iba en su moto circulando por la calle principal del barrio Isaías Medina Angarita de Katia junto a su esposa Gisnel Guillén, también oficial, pero de la Policía Nacional, cuando delincuentes asesinaron al uniformado, disparándole y le robaron la motocicleta y un arma 9 milímetros. La mujer resultó herida. En Hoyo de la Puerta fue asesinado José Daniel Narváez, de 45 años de edad. Su cuñado narró que él tenía pavos en un corral en su casa y lo apuñalaron por reclamar a quienes le robaron 2 de las aves. A él le habían robado unos pavos, entonces él fue a reclamar y una gente a quien le estaba reclamando, pues, los muchachos lo agarraron y apuñalaron. Por todas partes, hasta
hasta en las partes del monte, que uno podía estar más o menos seguro, y donde hay más delincuencia, y más por eso. Entonces quieren robar todo el mundo para ellos poder también tener lo de ellos. Los familiares denuncian que la inseguridad urbana se traslada a las zonas rurales, donde roban animales de cría para comer. Es nuestro aporte a la emisión meridiana. Continúen con más de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Lirio. Y en el estado de Anzoátegui, el mes de agosto inició con saldo rojo, con un triple homicidio que está relacionado con el asesinato de una adolescente de 17 años, quien fue hallada en la carretera nacional de la población de Naricual, en Barcelona. La joven fue hallada con 4 impactos de bala por vecinos que caminaban por la zona rural del municipio capitalino. Extraoficialmente se pudo conocer que la joven salió de su casa acompañada con un sujeto identificado como Roberto Guanare, de 28 años, quien falleció el pasado domingo junto a otro individuo en el sector El Guaraguaro de la zona rural de Puerto La Cruz. Se pudo conocer que Roberto Guanare portaba una cédula falsa, pues la víctima fue identificado como Carlos Alfonso López, quien se había escapado hace 2 semanas del internado judicial de Puente Ayala en Barcelona. En Estados Unidos, las autoridades recomendaron a las mujeres embarazadas no realizar viajes a la zona norte de la ciudad de Miami, luego de que se registraran al menos 14 casos de Zika. Esto fue advertido por Tom Frieden, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La zona considerada como foco del brote de Zika sería Windy World, un espacio de arte y turismo. El gobernador de Florida, Rick Scott, señaló a través de un comunicado que se registraron los 10 nuevos casos del virus, que se suman a los otros 4 reportados anteriormente como contagiados de forma local en Miami-Dade. Ante la situación, se pidió a las embarazadas mantener cuidados y hacerse pruebas de descarte. Amigos, hacemos una nueva pausa. Pero al regreso, Caso cerrado. Equipos capitalinos y Universidad Central llegan a un acuerdo para que se juegue en Caracas. Al regreso, los detalles. La señora María Guzmán necesita con carácter de urgencia Intafer en ampollas. Favor comunicarse con Joana Lucero al 0416-611-1047. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, bienvenidos a los deportes en su noticiero Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Iniciamos con información de béisbol profesional venezolano porque los Leones del Caracas y los Tiburones de La Guaira acordaron el arrendamiento del estadio universitario para la temporada 2016-2017. El presidente de los Leones del Caracas, Luis Ávila, informó que tras las reuniones sostenidas con la Fundación UCB, tanto el equipo melenudo como los escualos lograron fijar un contrato que se firmará este miércoles 3 de agosto. Se espera que se den más detalles del acuerdo una vez sea oficializado. Béisbol de Grandes Ligas, Azulejos contra Astros, sexto inning y José Altuve que conecta cuadrangular por el jardín izquierdo, 19º de la campaña para el aragüeño que se fue de 6-2 con jonrón, remolcada y anotada en el triunfo de Houston sobre Toronto, 2-1. También jonronearon en la jornada de este lunes Wilmer Flores con los Mets de Nueva York y Hernán Pérez con los Cerveceros de Milwaukee. Pasamos al fútbol internacional y es que el entrenador Edgardo Bauza fue seleccionado para hacerse cargo del puesto de director técnico de la selección de Argentina. Bauza ha sido campeón en Argentina, Perú y Ecuador, además de haber ganado 2 Copas Libertadores y una Recopa Sudamericana. El técnico de 58 años aseguró que es un sueño cumplido iniciar esta nueva etapa y se fijó como primera tarea convencer a Lionel Messi de que revierta su renuncia al seleccionado argentino. A solo 3 días para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y a 1 para que inicie el fútbol olímpico, Río de Janeiro sigue afinando detalles para la justa. Este lunes se filtraron imágenes del ensayo general final de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos realizado en el Estadio Maracaná. Miembros del público y participantes del espectáculo hicieron caso omiso a la solicitud de discreción por parte del comité organizador y compartieron imágenes del ensayo en redes sociales. La temática tendrá un resumen de la historia de Brasil, en la que destaca la llegada de 3 carabelas al territorio sudamericano, las construcciones de indígenas esclavizados y las actuales favelas.
Precisamente en el estado de Río de Janeiro, al menos 14.000 funcionarios de seguridad serán desplegados como parte del dispositivo para los Juegos Olímpicos. La mayoría de los oficiales estarán concentrados en el área de la Villa Olímpica y los distritos olímpicos donde están ubicadas las sedes de las competencias. De acuerdo con las autoridades, otros 85.000 funcionarios serán ubicados en la ciudad de Río, entre los que se incluyen miembros policiales y de las Fuerzas Armadas. Amigas y amigos, hasta aquí los deportes rumbo a los Juegos Olímpicos de Río en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola amigos, feliz tarde para todos. Yo soy Carilis Cuadros y les voy a presentar las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Iniciamos con el talentoso Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, y el adelanto que compartió con todos sus seguidores del remix Andas en mi cabeza. El venezolano del dúo Chino y Nacho publicó a través de su cuenta de Instagram un video de un fragmento de la versión remix del tema Andas en mi cabeza, junto a Wisin y Don Omar. En el clip lo vemos en compañía de sus hijos Diego y Santiago, y en menos de 24 horas ya cuenta con más de 200 millones de reproducciones y 1.400 comentarios. Seguimos con otro venezolano reconocido internacionalmente, nuestro Edgar Ramírez, quien envió un mensaje por sus redes sociales para informar que está muy bien luego de sufrir un accidente automovilístico. La noticia la confirmó a través de una fotografía en Instagram donde expresó: aquí mi portada de Flaunt Magazine, una de las más especiales que he hecho ya que por poco no la hago. Tuve un accidente de carro muy feo el día anterior a la sesión fotográfica, el mismo día de la entrevista. Milagrosamente no me pasó nada ni un rasguño. Amigos, de esta manera concluimos. Yo soy Carilis Cuadros, que tengan buen apetito y los espero a la noche en nuestra emisión estelar. Muchísimas gracias, Carilis. Amigos, vamos a la pausa. A regreso en la entrevista a Venevisión nos acompaña Francisco Torrealba, diputado de la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué le quieren preguntar? Háganlo con la etiqueta Entrevista BB. Ya venimos. Carmen Teresa Landaeta necesita con urgencia losartán potásico de 50 miligramos y los medicamentos que ven en pantalla. Favor contactar al 0414-174-1508. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Francisco Torrealba. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la amabilidad y la gentileza de invitarme a su programa. Interesantes temas que analizar y por supuesto debemos comenzar con esto que ha sido titulares de la prensa nacional y reseñado también por medios internacionales. Ayer la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció al país que la MUD había alcanzado el 1% de las firmas requeridas en los 24 estados del país. Esto de alguna manera da luz verde para que continúen las otras fases de proceso, la recolección del 20% y eventual activación del referéndum revocatorio. Yo quisiera que analizáramos a detalle ¿qué significa esto para el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Es una amenaza? ¿Están preocupados por este posible evento electoral? Mira, yo creo que en la locución de la presidenta del Poder Electoral venezolano, la compatriota Tibisay Lucena, ha dejado más bien activada la luz roja de que este referéndum no tiene posibilidad de futuro, por distintas razones. Porque, entre otras, para alcanzar el 1% de las firmas, cometieron aproximadamente, diría yo, el 99% de los delitos electorales posibles en nuestro país de acuerdo a nuestra legislación. Es decir, se vieron forzados a toda clase de subterfugios, artimañas, trampas, bochornosas la mayoría de ellas, y aquí quedaron al descubierto, como hay un programa que se llama así también, Al Descubierto. En todo caso, ese 99% de delitos que cometieron para alcanzar el 1% deja claro que si 99% de delitos es necesario para solamente alcanzar ese sencillo requisito del 1%, cuando les venga el 20%, bueno, no sé cuántas otras trampas irán a inventar. Pero a nuestro entender, el referéndum revocatorio no tiene futuro y se ha convertido, a nuestro entender, en la segunda estafa más grande de la historia política de Venezuela después de la última cola el 6 de diciembre. Son las dos grandes estafas, la última cola el 6 de diciembre y esta estafa del referéndum, porque con el referéndum, hay que decirlo con claridad también, no es cierto que se vayan a arreglar los problemas de Venezuela.
Los problemas de Venezuela se arreglarían, entre otras cosas, por ejemplo, si la Asamblea Nacional no estuviera de espaldas al país y estuviera atendiendo los decretos de emergencia que ha mandado el presidente, entre otras cosas. Diputado, en este sentido, hay muchísima incertidumbre por las ambigüedades debido a que lo del día de ayer fue una rueda de prensa sin posibilidad de preguntas y quedaron muchas dudas en el ambiente. Acerca del señalamiento que hace la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, de pasar a investigar al Ministerio Público algunas irregularidades como usurpación de identidad, ¿esto pudiera ser un freno para la activación de la recolección del 20%? Entendemos que hace tan solo pocos minutos ya el CNE le entregó a la MUT la constancia, la certificación de aprobación del 1%. Ahora queda de la MUT entregar el documento para la activación de la recolección del 20%. ¿Qué papel juega el Ministerio Público en todo esto? Mira, nuestra esperanza es que todos estos delincuentes de la MUT que cometieron delitos, no serán todos los de la MUT ni la militancia de la MUT, pero en todo caso la dirigencia de la MUT, que fue la que cometió los delitos que se vieron, que se expresaron, que ya se reconocieron y se documentaron en el marco de la recolección del 1%, yo digo más o menos 99% de delitos para alcanzar el 1% de los delitos electorales, que tengan claramente establecida a los responsables y que los responsables sean sancionados. Es lo mínimo que aspira el país, porque no podemos seguir viendo contemplativamente, como espectadores simples, que ellos cometan delitos para alcanzar objetivos políticos que en todo caso no le van a servir como respuesta a nuestro país. Así que en los próximos días se determinará quiénes son los responsables de que haya muertos firmando, quiénes son los responsables de que haya gente doble firmando, quiénes son los responsables de que hayan sido usurpadas identidades, quiénes son los responsables de que haya menores firmando y todas estas barbaridades que en medio de este proceso del 1% ellos llevaron adelante, pues, ¿no? Distintos voceros de la oposición venezolana insisten que los tiempos sí dan y que el referéndum revocatorio debería llevarse a cabo este año. ¿Está preparado el Partido Socialista Unido de Venezuela para este escenario? Sí, para nosotros no es válido que se alegue en la defensa de la MUT su propia torpeza. Es decir, nadie le dijo a la MUT que esperara y dejara pasar todo el tiempo que dejó pasar para que ahora vengan a chillar y a querer atropellar los lazos que están establecidos. No para esta consulta, en todo caso que están establecidos para todas las consultas que se han llevado a cabo en el pasado. De manera que si ellos fueron torpes al no actuar oportunamente en la solicitud del referéndum, ahora que se aguanten su calendario como está establecido. Y ese calendario como está establecido no permite que sea este año el referéndum revocatorio. Si llegare a darse, y yo digo si llegare a darse porque a lo mejor siguen cometiendo delitos, cuando vengan para el 20%, bueno, no sabemos cuántas nuevas barbaridades aparecerán en el escenario político, pero cada día inventan cosas nuevas. Y si llegaran a ese objetivo, bueno, ya no tendría el efecto pretendido, que es en todo caso acortar el periodo del presidente Nicolás Maduro, con lo cual sería ineficiente. Por eso yo comparo el referéndum revocatorio a la oferta del 6 de diciembre de la última cola. La última cola es igual al referéndum revocatorio, porque ninguna de las dos cosas son ciertas. No es cierto que hubo la última cola, a pesar de que ellos tienen la mayoría en la Asamblea Nacional y ya han reprobado este primer semestre porque no han hecho nada por el país, porque cobran incluso sin ir a trabajar. Hoy tú puedes ver, la sesión está convocada para 1 hora. Nunca empieza a la hora porque siempre llegan tarde. Y nunca se descuentan su media hora de retardo. Siempre cobra el completico. Igual cuando no van a trabajar. Entonces es una derecha que está actuando como un poder reñido contra los otros 4 poderes de nuestro país. Es un poder que de forma aislada pretende generar caos para justificar intervenciones extranjeras y para victimizarse en el exterior, pero ya nadie les cree, ya todo el mundo sabe qué es lo que ellos representan y cuál es la verdad. Es la intención de desconocer a los demás poderes, reñirse contra los otros poderes, intentar hacer lo que le venga en gana. Bueno, ¿cuándo se ha visto que un presidente de una Asamblea Nacional diga que cuando él le dé la gana es que va a acatar la sentencia de un tribunal? Ahora que habla acerca de la Asamblea Nacional, hoy hay plenaria, sí, y ha estado en el ambiente todas las dudas. Escuchábamos hace momentos de declaraciones de Contralor. ¿Qué pasa con los diputados de Amazonas? Ayer el vicepresidente de la Asamblea, Simón Calzadilla, presentaba un argumento bastante coherente que decía que si bien es cierto que están bajo una sentencia, ¿cómo puede estar un Estado 6 meses sin representación? ¿Quién debería estar ocupando estos curules mientras se define esta situación? Yo le voy a decir al país por qué está Amazonas sin representación. Amazonas está sin representación porque hay un gobernador que también cometió delitos que han sido suficientemente demostrados y documentados, que es el gobernador Liborio Guarulla.
Esos delitos todavía no han sido sancionados. Y esos diputados que se juramentaron a la brava, como queriendo hacer de nuevo lo que le venga en gana al diputado Ramos, simplemente son usurpadores de funciones. Están también incurriendo en un delito al ponerse al margen de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. No tienen completos los requisitos para ser juramentados por cuanto su proclamación fue anulada por una medida dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, de nuevo, están incurriendo en acciones de ilegalidad. Su interés, el que hemos visto durante estos 6 meses, no es solamente hacer perder tiempo al país, es también acumular cada vez más mayor cantidad de actuaciones irregulares, mayor cantidad de actuaciones ilegales para seguir transitando por este camino que nosotros lo hemos dicho con claridad. Es un camino acelerado de deslegitimación del Poder Legislativo que va a terminar cerrando sus puertas de forma autónoma. No va a hacer falta que nadie cierre la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está cerrando las puertas, sus propias puertas, por la vía de la actuación ilegal, ilegítima, reñida con la Constitución y reñida con los demás poderes de la República. El día de ayer se hacía pública una acusación por parte del gobierno de Estados Unidos a 2 representantes de la ONA que ocuparon posiciones hace años. Estoy hablando del general Reverol y también Molina, Edilberto Molina. Están acusándolos y asociándolos al tema del narcotráfico. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha hecho reflexiones acerca de este tema y ¿cuál es la postura? Mira, nosotros lo que tenemos claro es que al parecer al Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento Antidroga de los Estados Unidos, le molesta mucho que Venezuela haya elevado significativamente la cantidad de droga que se decomisa en nuestro país. Porque aquí lo que es incontrovertible es que cuando estaba la DEA se decomisaba una cantidad -1. Y en la actualidad, después que se rompió con esas alianzas que permitían el tráfico encubierto de drogas hacia Estados Unidos y Norteamérica, en Venezuela se ha decomisado más droga que nunca antes en la historia de nuestro país. Así que si nos regimos por lo que son los resultados en términos del combate y lucha contra el tráfico y consumo de droga, nadie puede negar que Venezuela ha alcanzado grandes méritos, al margen de lo que quieran luego cobrarle por sus actuaciones serias que han mantenido de no plegarse para salidas reñidas con la ley o atajos como los golpes de Estado que aquí han estado planteados y que en muchos países como en Venezuela también han tenido coordinación de parte de funcionarios de los Estados Unidos y Norteamérica a los cuales no les simpatiza nuestro derecho y nuestra decisión de reivindicarnos como pueblo libre, como pueblo soberano, de rescatar nuestra condición de patria soberana que puede tener relación con todos los demás países del mundo, pero en términos de igualdad, en términos de respeto y reciprocidad, sin ponerse a subordinarse a ningún otro país ni potencia del planeta. Ha causado también mucha controversia el decreto, ¿es decreto o resolución 9.855, que establece el trabajo voluntario por parte de trabajadores para la misión Abastecimiento Soberano? Ya apareció en un diario de circulación nacional que esta duda obedecía a un error de tipeo. ¿Es un error de tipeo esto? Mira, esto a lo más que se parece es a la época aquella donde la oposición venezolana de forma manipuladora intentaba decir que a los venezolanos les iban a quitar los niños o que iban a freír las cabezas de los opositores en manteca ardiendo. Esto es una cosa que lo que da es risa, ya nosotros lo hemos aclarado distintas veces. En nuestro país se han producido los avances más significativos en materia de reivindicación y de derecho laboral del planeta Tierra. Así que es una ridiculez que venga alguien de la oposición a decir que aquí va a haber neoesclavismo. Diputado, hay preguntas. Eso es una forma de distraer la atención de los verdaderos problemas de nuestro país y de lo que representa esa Asamblea Nacional que ha perdido su tiempo y le ha hecho perder también dinero al país. Hay preguntas de la audiencia. José Cabrera pregunta, el gobierno dice que hay comida para 3 países. La pregunta es, ¿dónde está esa comida que no la vemos? Bueno, la comida, ustedes saben lo que pasa en Venezuela. Aquí estamos en una gran batalla contra la especulación, contra el desabastecimiento, contra el tráfico, el consumo de extracción, contra el bachaquero. Es decir, estamos en medio, por eso es que decimos que estamos en medio de una guerra económica. La verdad es que el gobierno nacional, con la aplicación de medidas como los CLAP, que han sido reconocidos en todos los estudios de opinión como medidas muy acertadas, está dándole respuesta a los más necesitados, que definitivamente en este país, ganes lo que ganes, nadie puede regirse por la economía del bachaquero, porque es una economía que está divorciada de la realidad y es insostenible y inviable para un venezolano común. Ahora que menciona esa palabra, divorcio, se ha dicho algunos sociólogos que el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha divorciado del pueblo. ¿Usted considera que esto es así? Bueno, nosotros si lo medimos por la expresión de las movilizaciones que constantemente realiza el Partido Socialista Unido de Venezuela, estamos claros que nuestro matrimonio con el pueblo sigue firme y será indisoluble. Es un matrimonio del estilo, digamos que católico, por la iglesia, pues no hay vuelta atrás. Nosotros estamos casados con el pueblo de Venezuela, apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y apegados al legado de ese gigante
que es Hugo Rafael Chávez Frías. Para finalizar, Miguel Hernández pregunta, ¿qué hacer con la militancia molesta del PSUV? ¿Habrán cambios reales o seguirán un modelo malo? Nosotros pensamos que la lealtad tiene que ver con seguir los procedimientos y seguir a nuestro líder. El compañero Maduro, el primer presidente chavista, no le ha tocado nada fácil, pero no podemos dejarlo solo por ninguna razón. En el caso de la clase obrera, va a seguir acompañando al primer presidente obrero de este país y pensamos que el que esté con alguna molestia, el que tenga alguna queja o algún comentario o algún aporte que hacer, existen las estructuras y los mecanismos internos para los debates, para los mecanismos de autocorrección, los mecanismos de autocrítica, pero no puede nadie ir a atacar al gobierno por una molestia que pueda tener en términos de una situación personal que le pueda haber acaecido después que han tenido responsabilidades, como han ido surgiendo algunos por ahí, que en realidad nunca fueron chavistas, en realidad siempre estuvieron como una suerte de infiltrados, sacando provecho de la revolución y ahora salen a decir considerarse o a venderse como los grandes salvadores de la patria, que realmente no lo son. Nosotros la tarea que tenemos ahora es tratar de vencer, como vencimos en el golpe petrolero, como vencimos en el sabotaje petrolero, como vencimos en las guarimbas, seguir venciendo al odio y a la violencia con el amor y con la esperanza. Esa es la tarea que con el compañero presidente Maduro hacemos nosotros, construir día a día la paz para los venezolanos y venezolanas y darle la cara a las dificultades y saber que nosotros, igual que en el pasado vencimos, en esta oportunidad también venceremos. Hoy hay plenaria, así que estaremos atentos a lo que sucede hoy en el Parlamento. Agradecemos al diputado Francisco Torrealba, representante ante la Asamblea Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Y gracias a ustedes también, como siempre, por acompañarnos. Que tengan todos feliz tarde, Néstor. Feliz tarde también para ti, Endrina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.